Buenas noches, compañeros. Por asuntos personales pues no puedo asistir a la clase del día de hoy. Pues independientemente de eso se tenía que realizar la exposición de Santo Tomás, así que pues yo conversé con el profesor para que me dejara enviar mi exposición por video. Bueno, yo en este momento voy a explicar qué es el régimen mixto propiamente dicho. Ya hemos venido viendo con Santo Tomás pues los tipos de regímenes que él considera, los regímenes simples, por qué la existencia del régimen mixto, y en medio de esto pues la preferencia que él siente hacia el régimen de la monarquía. Pues esto gira en torno al principio de unidad que él considera como básico por el tema de las decisiones. Para él las decisiones tienen que estar en manos de una persona, porque esto va, uno, a unificar el pueblo, y dos, a encaminarlo y a evitar la sedición. Lo que pasa es que pues Santo Tomás, en medio de esta preferencia que siente, también es consciente que la monarquía puede degenerar en tiranía. Y pues como hemos venido y como mi compañera Patti les explicó, en el capítulo 2 se muestran cuáles son los principales peligros de los regímenes simples, que son: uno, la tiranía; dos, la sedición. Entonces, el régimen mixto, pues como pueden ver en mi mapa, inicia con el régimen mixto propiamente dicho, y en la primera parte, la parte de arriba, se divide en orígenes y enfoques, y la parte de abajo son los elementos estructurales. Entonces vamos a iniciar por el tema de orígenes. El régimen mixto aparece como esta solución a estos dos problemas, la tiranía y la sedición, que inevitablemente no se pueden solucionar en su totalidad desde los regímenes simples. Por eso Santo Tomás eh, teoriza este tipo de régimen mixto. Como les explicó Sergio, aparece la república. La república es el tipo de régimen mixto más fácil de crear, pero en sí mismo es imperfecto. Yo, en el apartado anterior del mapa general, como podemos ver en el mapa general, hay un apartado donde dice tipos de modelos. Dice modelo república y modelo ideal. Sergio explicó el modelo república, sus defectos, su origen. Yo les voy a entrar a explicar el modelo ideal. Santo Tomás dice que este régimen mixto es lo que todos los regímenes deben tender a ser, pero que nunca van a llegar. Algo así más o menos como lo que vimos en Platón, cuando subíamos hasta lo máximo del mundo de las ideas y después tratábamos de aterrizarlo. Santo Tomás es consciente de que el tipo de régimen que él teoriza no es posible en el mundo real, pero que todas las naciones deben intentar acercarse a este régimen ideal para encontrar la felicidad de su pueblo. En medio de esto, entonces aparece los orígenes y enfoques, que son pues, se originan a partir de dos necesidades: la satisfacción general, que es el enfoque de la democracia, y la fuerza de coherencia, que lo satisface la monarquía. Esto pues lo explicará, lo amplía mi compañero Sergio. Por el otro lado, yo les voy a empezar a entrar a explicar los enfoques. Hay dos tipos de enfoques. En el último capítulo, en el subcapítulo 6 del capítulo 4, se llama el espíritu del régimen mixto. El espíritu, habla Santo Tomás, que es que todo régimen tiene un espíritu. No estoy seguro si la forma en que yo lo entendí es la misma como cuando lo hablábamos en Platón, que decía que el cambio de constitución en un régimen cambiaba el régimen mismo. Para mí esto sería el espíritu del régimen. El enfoque, hacia dónde está dirigido el régimen estructura el régimen mismo. Si este espíritu cambia, el régimen se reestructura y deja de ser el régimen que era antes. En este sentido, pues después de toda la explicación que da Marcel de Monaco, que es la persona que está trabajando Santo Tomás en este texto, dice que el espíritu para Santo Tomás del régimen mixto es el espíritu de paz y el espíritu de confianza. El otro enfoque lo podemos encontrar en el capítulo número 2. En su capítulo número 2 realmente habla de las partes, en medio de todo, de las partes que componen el régimen mixto. Pero ¿por qué estas partes componen el régimen mixto? Porque para Santo Tomás esto tiene que ser, como es un modelo ideal, pero que tiene que ser llevado a la práctica, lo entiende como un enfoque práctico. Este enfoque práctico viene a decir que va a recoger los elementos de democracia, monarquía y... se me olvidó la palabra, aristocracia.
para llevarlo a un régimen que pueda ser aplicable a la realidad. Entonces, en este sentido, no se entra directamente a hablar de cómo se compone el régimen mixto en sí mismo, sino por qué recoge estos tres elementos y le da un enfoque para que sea funcional en la vida real, para que se pueda ser aplicable, para que no entre en conflicto con las partes y la coherencia misma que tiene que tener el régimen para tener cohesión. Pasamos a la otra parte del plan. Dice elementos estructurantes. Esto es un poco más simple, son las partes que componen el régimen mixto. Entonces, arriba tenemos el concepto sinergia. Para Santo Tomás, el régimen mixto no puede ser coger una institución de la monarquía, coger una institución de la democracia y coger una institución de la aristocracia y ponerlas en un nuevo régimen, porque realmente no generaría, no sería una mezcolanza, sería como echar tres colores a una olla y esperar que salga un color nuevo. No funciona. Para Santo Tomás se tienen que tomar principios esenciales de cada uno de estos regímenes que se puedan combinar, pero como no pueden funcionar en la misma forma que funcionan en cada uno de estos regímenes, me explico. El sufragio universal solo va a funcionar como sufragio universal dentro de la democracia. Cuando se incluye en el régimen mixto, tiene que ceder ciertas partes para poder ingresarse al régimen mixto. Entonces, de lo que habla Santo Tomás mucho y de lo que se dice es que se tienen que tomar los principios que puedan funcionar unos con otros, que sean esenciales a cada uno de los regímenes, y que esos principios mismos van a entrar en tensión y se van a templar los unos a los otros para encontrar el punto donde puedan funcionar adecuadamente en este régimen mixto. Por eso pues utilicé el concepto de sinergia. Ya sabemos que pues, por nuestra clase de pensamiento económico, qué significa el término sinergia. En ese sentido pues utilicé dos subtemas, que son sinergia de principios, que es lo que les acabo de explicar, y la sinergia de actores. La sinergia de actores habla de la repartición y del funcionamiento. La sinergia de actores la encontramos en su composición en el subtema 4. Habla del rey, habla de los hombres de valer y habla del pueblo. Ahí están los tres elementos principales de cada uno de estos regímenes simples: aristocracia, monarquía y democracia. De cómo estos tres tipos de actores se tienen que articular los unos con los otros para que el régimen funcione. Entonces, vuelve otra vez, está el rey. Dice Santo Tomás, y me parece esto muy importante, que el rey, en un elemento donde no haya eventualidades, donde todo sea perfecto, en un modelo ideal, el rey tiene que ser elegido, no tiene que venir por sucesión. Estas eventualidades las llama Santo Tomás eventualidades como, por ejemplo, los electores son malos, y lo pone así: los electores generalmente no saben por quién votan, son malos, entonces van a terminar votando por la persona que no es. Entonces, a partir de estas eventualidades, es mejor que el rey sea por sucesión. Vuelvo y digo, para Santo Tomás sería muy bueno, sería el deber ser que el rey fuera por elección, pero también sería el deber ser que los electores fueran los adecuados para que esto funcionara. Entonces, eso por un lado. Los hombres de valer son el principio de la aristocracia. También tienen que ser elegidos. A diferencia del rey, para Santo Tomás el rey tiene que ser vitalicio, porque el principio de unidad tiene que estar presente a lo largo de todo el trayecto y la carrera política del rey. Para los hombres de valer no, para los hombres de valer también tiene que ser a través de la elección, pero sus cargos tienen que ser temporales. Una cosa muy importante, y es que para Santo Tomás, que es lo que le critica mucho el régimen de la democracia, el sufragio no puede ser universal, en cuanto se volvería un sufragio, y lo llamo así, no está explícitamente así en el texto, pero yo lo nombré como efecto cuantitativo. Significa que como la plebe, los pobres, los de la clase baja, son más, entonces si entramos en un régimen puramente democrático, pues va a ser un gobierno de plebe, que eso sí lo nombra así, el gobierno de la plebe. Precisamente porque se vuelve una guerra de clases,
en cuanto a la cantidad de gente que hay en cada clase, no una representación general de la comunidad. O sea, lo que pasa es que el principio central de la democracia es que toda la comunidad va a estar representada. Se vuelve mentira en cuanto la mayor parte de la comunidad no es la comunidad misma, sino una cierta clase en especial. Entonces dice Santo Tomás que para solucionar esto se tiene que hablar de una representación cualitativa. Entonces, donde cada una de las clases tenga capacidad de representación, pero que no sea por la cantidad de gente de dicha clase, sino por la capacidad de dicha clase. Entonces ahí entra el principio de elegibilidad universal, que es el principio de la democracia, donde dice que no es por la cantidad de gente de clase, sino que el gobernante puede venir de la clase que sea mientras demuestre realmente sus capacidades. A esto vuelve otra vez el tema del gobierno por sucesión. Dice Santo Tomás en cuanto a los hombres de valer y en cuanto a la monarquía y el rey mismo, que un hombre de valer, un gobernante, una persona capaz de llevar el gobierno a su máximo fin, se puede encontrar en cualquier clase social. Esto es un punto vital para Santo Tomás y por eso trata de articular los tres. Pero dice que una persona que haya nacido en la monarquía o en una familia adinerada va a ser criado, va a crecer en medio de academia, va a crecer en medio de dinero, va a crecer en medio va a ser formado para ser gobernante. Mientras que en otras clases va a ser formado para ser campesino, va a ser formado para ser artesano. No va a ser formado para ser gobernante como si su papá es rey, él va a tener que adecuarse a todos estos protocolos con los que vive el rey. Entonces le va a dar las mayores capacidades para ser un gobernante y para ser el hombre de valer que se necesita como gobernante. Como les decía inicialmente, ¿por qué aparece el régimen mixto? Para solucionar tiranía, solucionar sedición. Entonces en medio de esto se habla mucho de la libertad. Está el principio de unidad, como ya les expliqué, y está el principio de libertad. El principio de libertad para Santo Tomás es el motor que va a impulsar que todos se sientan parte de este régimen. Y lo que dice Santo Tomás es que